¿Qué tal? Pues bien, aquí dominguito 8 de septiembre y nada más y nada menos que nos está acompañando otra vez Ari Adler, que es el presidente de Canadevi. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo, Ari. Te agradezco por tercera ocasión que nos estés visitando, que gracias a ti se hacen estos programas. No, al contrario, gracias por el espacio, por tu invitación y por permitirnos dar a conocer un poquito de lo que en realidad somos, ¿no? Porque hay mucha distorsión en nuestro mercado, el de la vivienda. Es correcto. Pues vamos a platicar. Para los que no escucharon la entrevista 1 y la entrevista 2, le voy a pedir ahorita a Ari que nos diga qué es Canadevi, cuáles son los objetivos que persigue Canadevi. La Canadevi es el organismo cúpula que agrupa a los principales desarrolladores de vivienda del país. Generalmente se nos cataloga como los desarrolladores de interés social, pero en realidad también abarcamos muchos desarrolladores de interés residencial y de interés medio. Por volumen, pues sí tenemos más vocación por el interés social, pero no es nuestro único mercado. Canadevi son las siglas de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda, y nuestro objetivo es dotar de una vivienda digna y de mejorar la calidad de vida de todos los derechohabientes, principalmente del Infonavit y Foviste, aunque cada vez más también a través de créditos hipotecarios del sistema financiero y del sistema hipotecario nacional. Ya, y bueno, vamos a irnos por secciones, si te parece bien. Vamos a hablar, yo creo que de lo más interesante y lo más grande, que es el interés social, que han tenido, entiendo que ciertos tropiezos por las reducciones en los subsidios que se hizo desde el origen de este gobierno. Creo que ahí hubo un primer tropiezo, y después tengo entendido que Infonavit, en aras de dar y de ocuparse para mejorar esto, sube un porcentaje sus montos de financiamiento a los derechohabientes. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sí, efectivamente, los subsidios se cancelaron desde el principio de esta administración federal, y pues sí nos causó un problema porque muchas empresas no vieron la señal de que los subsidios iban a acabar y terminaron el ejercicio del año pasado con un inventario muy importante de viviendas que por lo menos en el estado de Quintana Roo no se podían comercializar sin subsidio. Esto impidió que esas viviendas se pudieran vender y se tuvo que mantener ese inventario durante 6 meses, hasta que a partir del 3 de julio se incrementaron los montos máximos de crédito y permitió que parte de esas viviendas pudieran comercializarse, no todas, porque los subsidios eran de un monto mayor y para un nivel salarial un poco más grande. Sin embargo, toda ayuda cuenta, y este aumento en los montos máximos de crédito de un 15% aproximadamente para viviendas para derechohabientes con salarios hasta 2.8 UMAS, que son aproximadamente 8,000 pesos al mes, permitieron desplazar parte de ese inventario. Hubo empresas que leyeron la señal y se empezaron a salir del mercado del subsidio, pero hubo quienes no, y sí fue un tropiezo, como tú lo llamas, muy fuerte al principio del año. Oye, ¿qué implica esto para un desarrollador? Es decir, ¿qué implica tener 6 meses en el inventario un volumen importante de vivienda? Es desastroso, realmente. La vivienda de interés social tiene márgenes muy pequeños, y tener que mantener una vivienda en un clima como el de Quintana Roo, mantenerla en perfecto estado, cuidarla del vandalismo, del saqueo, de todo ese tipo de cosas, es muy caro, y realmente ya lo que podía aspirar un desarrollador era a salir de ese inventario a costo y poder dedicar sus recursos a liquidar sus créditos o a entrar en otro mercado. Claro, y esto, tú como presidente de Canadevi seguramente diste cuenta de aquellos que tuvieron esto. ¿Alguno tuvo, sin dar nombres, ¿no? ¿Alguno tuvo algún tropiezo que lo pusiera en riesgo como empresa? Yo creo que hubo muchos que llegaron muy cerca. Sin embargo, lo que nos afectó no es tanto que se hayan cancelado los subsidios, sino la falta de claridad. Como sector estamos muy acostumbrados a reinventarnos cada año, dependiendo de las políticas federales o de los lineamientos del Infonavit sobre subsidios, sobre desarrollos sustentables, sobre montos máximos de crédito. Entonces, no nos importa reinventarnos, estamos acostumbrados a hacerlo. Sin embargo, desde el principio de la administración y hasta julio no había reglas del juego, entonces no podíamos reinventarnos si no sabíamos con qué reglas. Creo que eso nos afectó más, porque los subsidios afectaron a algunos desarrolladores, pero la falta de reglas claras afectaron a toda la industria. A toda la industria. Y bueno, vi los números agregados al Producto Interno Bruto al primer semestre a nivel nacional, cómo la industria de la construcción cayó un 12%, si mal no tengo el dato. Sí, en promedio cayó un 12%, la vivienda llegó a caer un 30 y tantos %, y a partir de las nuevas reglas,
Nos pusimos a trabajar como sector y estamos volviendo a recuperar el paso. No va a ser fácil, porque incluso aunque conocemos las reglas, no son reglas muy favorables, pero bueno, son las reglas y tenemos que jugar con ellas, ¿no? Yo creo que las autoridades de nuestro sector a nivel federal son gente pensante, no piensa como nosotros, pero son gente pensante, y a través del diálogo y explicarle nuestra posición hemos ido avanzando. Es un tema que yo no sé si sucedió, digo, sin entrar en materias políticas, ¿no? Si esto sucedió también en años anteriores en cambios de administración, o si esto fue un cambio que llevó más tiempo de lo normal. No, definitivamente llevó más tiempo de lo normal. Los cambios de administración siempre implicaban un par de meses al cerrar el sexenio, porque había incertidumbre en el mercado. Nadie piensa en hacer la compra más importante de su vida 2 meses antes de que cambie el gobierno federal. Y nosotros también, como desarrolladores, los años electorales, pues nos vamos con un poco más de cuidado, porque no sabemos quién va a venir, y además porque por las vedas electorales los programas de subsidios y de apoyos federales se suspenden. Entonces se vuelve un poco complicado. Pero en cuanto entra la nueva administración y veíamos que hay continuidad, pues empezamos a trabajar de inmediato. Aquí lo que se perdió es esa continuidad. Esa continuidad que cómo nos ha afectado. Particularmente se sintió en algunas zonas en específico. Yo puedo hablar de la Ciudad de México, que sí hubo una baja considerable. Muchos compañeros de asociaciones y desarrolladores conocidos que tengo en Ciudad de México me hablaron de un escenario que nunca habían visto ellos en materia de poca certidumbre, y esta es una invitación a las autoridades, porque eso no puede suceder. La industria de la construcción pues es la industria terminal más grande que tenemos junto con la automotriz, y debe amalgamar a no sé cuántos, 50 o 100 tipos de proveedores, ¿no? Para que tengo números interesantes. La vivienda representa el 6% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 2,5 millones de empleos directos y una cantidad indeterminada de empleos indirectos, y tocamos 37 de las 43 ramas económicas. Nosotros tenemos, aparte de que satisfacemos una necesidad humana básica, que es la de la vivienda, y que está consagrada en nuestra Constitución, en el artículo 4, tenemos esa capacidad de crear riqueza, no para los desarrolladores, sino para la sociedad. Y le hemos expuesto, ese es uno de nuestros argumentos que le hemos expuesto a las autoridades federales, diciéndoles que si nos permiten, no les pedimos apoyos, ni dinero, ni fondos, simplemente que nos dejen trabajar, que nos quiten piedras del camino. Nosotros podíamos, es aritmética pura, si tenemos el 6% del Producto Interno Bruto y nos permiten crecer a un 20%, que nos llevaría a la mitad de lo que hemos perdido en los últimos 2 años. O sea, sí. ni siquiera es volver a lo que teníamos en el 2017, por ejemplo. Podríamos aportar 1.2% del Producto Interno Bruto, del famoso 2% que nuestro gobierno federal quiere lograr. Oye, y hoy podemos hablar de que ya están esas reglas puestas sobre la mesa. ¿Tenemos alguna piedrita todavía que nos está haciendo mella ahí? Sí hay piedras todavía. Definitivamente son salvables a través del diálogo que hemos llevado, un diálogo respetuoso, si bien no siempre fácil, con el Infonavit, con Sedatu, con las principales autoridades federales, pero les hemos ido explicando nuestro punto de vista y ellos el suyo. Nosotros entendemos su vocación social y ellos están entendiendo nuestra vocación empresarial, y estamos tratando de encontrar un justo medio. Creo que estamos acercándonos, todavía no estamos ahí, pero la necesidad del mercado es muy grande, y la necesidad nuestra de poner en marcha nuestros activos y nuestras empresas también lo es. Entonces estamos recuperando el paso poco a poco. Eso también es una de las partes, de las piezas fundamentales, ¿no?, de todo esto. Y en Quintana Roo, ¿cuál es el escenario ahorita? Quintana Roo se ve un poco diferente que el resto del país en algunos aspectos positivos y en otros no tanto. Los aspectos positivos son que nuestras autoridades entienden bien nuestra problemática y nos apoyan en la medida de sus posibilidades, porque están muy limitados presupuestalmente, pero entienden nuestra posición y están trabajando de la mano con nosotros. Por ejemplo, aplaudimos mucho el esfuerzo que se ha hecho últimamente para atacar los desarrollos irregulares. Claro.
que no solamente representan una competencia desleal para nosotros, eso es lo de menos, representan un riesgo al patrimonio de una gran parte de la gente, de los pobladores de Cancún. Claro. Se considera que el 21% de la mancha urbana de Cancún son desarrollos irregulares. Eso quiere decir que una de cada 5 personas no tiene certeza jurídica de dónde vive. Eso es fatal, ¿eh? Y eso es muy delicado. Y no importa que sea una competencia desleal para nosotros. Aquí lo que importa es proteger el patrimonio y la certeza jurídica de la ciudadanía. Y el medio ambiente también, porque no tiene ni siquiera aparte servicios. Porque hay todo tipo de fecalismos y vandalismos y muchos sismos en esos tipos de desarrollos que no son nada saludables para la sociedad en general por muchos aspectos. Esta administración actual ha sido enérgica en ese sentido, inclusive está procediendo ya penalmente y legalmente contra estos desarrolladores, y creo que es muy aplaudible. Por el otro lado, nos están apoyando en la medida de lo que pueden. Nos podemos ir un corte y regresamos ahorita para poder seguir platicando, porque da mucho de qué hablar esto. Vámonos un corte, por favor. Aquí estamos de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. En Twitter nos pueden encontrar en @RFQR o en Facebook, YouTube, Instagram, en las redes sociales, en Radio Fórmula QR. Vamos a seguir adelante con esta conversación que estamos teniendo con Ari Adler, quien es el presidente de la Canadevi, como se les conoce, los desarrolladores. Y en donde en el bloque anterior estábamos platicando de cuáles son las circunstancias que está viviendo hoy el mercado en temas de desarrollo y cómo se ha venido contrayendo un poquito la actividad en este primer semestre por falta de certidumbre en las reglas de trabajo. Nos quedamos aquí en el estado de Quintana Roo, en donde se dijo que efectivamente aquí existe un mayor conocimiento de la problemática, y con esto se ha dado mucho mayor pie a que sea una buena noticia, al igual que el que se haya atacado directamente a los fraccionamientos irregulares que existen dentro de la mancha urbana, al menos de Benito Juárez, y que seguramente se está haciendo también en otros municipios del estado. ¿Por qué no arrancamos de ahí otra vez? Hablabas de que el 21% es irregular. Según nuestras estimaciones, el 21% de la mancha urbana de Cancún son desarrollos irregulares, y eso representa todo tipo de problemas sociales, legales, ecológicos, de sustentabilidad y de certeza jurídica. Como te dije, nuestras autoridades estatales y municipales están actuando de manera muy coordinada y muy enérgica contra esos malos ejemplos de desarrollo, y creo que están mandando una señal muy clara. Y como te dije también, en Quintana Roo se maneja un poco diferente que el resto del país, y la razón es principalmente que es un mercado muy particular. Tenemos un problema de desarrollos irregulares que está atacando, tenemos un costo de indirectos que es de los más altos del país. El gobierno estatal está muy consciente del tema, también los municipales, pero no están muy en posibilidades de hacer nada al respecto. Se han hecho algunas reformas a la ley que disminuirían en beneficio de los derechohabientes algunos derechos, sobre todo de agua y de los trámites ante la SEDETUS. En la práctica todavía no están aplicándose porque falta la publicación del reglamento. Nos informan los secretarios correspondientes que es ya muy, muy próxima la publicación y que solamente falta afinar algunos detalles, pero consideramos que eso va a ser un factor importante, reducir un poco esos costos. Y otro factor que hace diferente el mercado de Quintana Roo es que gran parte de la fuerza laboral del Estado no trabaja directamente para sus empleadores, sino para empresas de outsourcing. Yo no voy a discutir la bondad o la legalidad de ese mercado, es simplemente una realidad que existe y que evita que las personas puedan tener la puntuación o la capacidad crediticia ante el Infonavit que normalmente tendrían por su nivel salarial, porque cambian constantemente de patrón y porque no siempre están dados de alta con su sueldo completo, porque reciben parte de su sueldo como prestaciones. Es correcto. Que no son acumulables al salario para efectos del crédito. Es correcto. Entonces es gente que gana una cantidad mayor a lo que refleja su sueldo, y eso automáticamente reduce su capacidad crediticia. Gran parte de la fuerza laboral del Estado está en ese esquema y hace muy difícil que puedan acceder a una vivienda. Por otro lado, como te dije, tenemos costos indirectos de tramitología muy altos. La tierra es cara y tenemos una competencia muy fuerte por la mano de obra con los hoteleros, a quienes les importa más la fecha de terminación que el costo. Claro. Y entonces se crea una competencia, no quiero decir desleal porque no hay mala fe, pero es una competencia complicada para nosotros.
Todo eso hace que la vivienda económica prácticamente sea inexistente en el Estado. Ni siquiera las acciones que emprende el propio gobierno del Estado pueden acceder a ese nivel de precios. Tengo datos duros respecto de la vivienda económica, hablando de vivienda pues de 200,000 pesos para abajo, 250,000. Inclusive si nos vamos a vivienda de 350,000 pesos, hay muy poca oferta en el Estado. Poca. Y no tiene que ver con lo que se nos acusa de nuestros tremendos márgenes de utilidad, que no lo son, y todo ese tipo de cosas. Es simplemente sumar un costo alto de la tierra, un costo alto de la mano de obra y un costo regulatorio alto, pues hacen prácticamente imposible poder acceder al 50% del mercado. Sí. Consideramos que el 47, el 50% del mercado está por debajo de ese nivel y está prácticamente sin atender. Aún así, el 50% restante es un mercado muy atractivo que estamos tratando de atacar y de satisfacer de la manera más digna y más eficiente posible, de común acuerdo con las autoridades estatales y también ya a partir de julio con los organismos federales que tienen que ver con la vivienda. Ok, y bueno, esto es parte de lo que es el interés social. Ahora vamos a hablar un poquito de los intereses residencial medio, residencial y residencial plus, ¿no? Como le llaman. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Cuál sería tu visión de lo que está viviendo ese segmento del mercado? Yo creo que ese segmento, si bien no es nuestro fuerte, lo conocemos porque tenemos muchos desarrolladores que están en ambos mercados. Creo que vamos a hablar del residencial medio, estamos hablando de viviendas hasta 1,5 de pesos. Es un mercado que está bastante sano, y está bastante sano porque es un mercado no regulado. Uh-huh. Nosotros creemos que un mercado no regulado es un mercado sano. Y aunque ¿Qué quieres decir por no regulado? Para que el auditorio lo entienda. Al hablar de un mercado regulado, te quiero decir que para poder titular una vivienda a través del Infonavit o del Fobiste tenemos que cumplir una cantidad impresionante de requisitos y de créditos y de papeles y de dictámenes y de verificaciones externas y de seguros de calidad y de procesos y trámites que no necesariamente le aportan valor a la vivienda, pero sí le aportan costo. Claro. Y le aportan tiempo de gestión, que también tiene un costo. Claro. En el mercado medio, pues simplemente construyes una vivienda, consigues un cliente, el cliente ve cómo la pagas y con un crédito bancario, con recursos propios, y se acabó el asunto. Es correcto. No hay tanta injerencia de entidades gubernamentales, lo cual entendemos que es necesario. Una hipotecaria como el Infonavit necesita tener un control de riesgos. Aquí toda la parte burocrática, por así llamarla, la llevan los bancos en lugar del Infonavit, pero es un trámite interno de ellos. Uh-huh. Aquí nosotros lo tenemos que llevar ante el Infonavit y es lógico que el Infonavit nos los deja a nosotros por el gran volumen de vivienda que se maneja. Claro. Entonces, hacer un mercado un poco menos regulado es un mercado que realmente se rige por las leyes de oferta y demanda y no tanto por reglamentos o por temas políticos de cuotas de compromisos, de lograr satisfacer alguna necesidad, no solamente de una vivienda, sino también de un compromiso político, uh-huh, que es muy lógico, ¿no? Nuestras autoridades entienden que hay una gran necesidad de vivienda en el país que no se pudo satisfacer con los criterios que se venían llevando, claro, en las administraciones anteriores. Y entonces, hablando un poco en términos de del interés, vamos a hablar medio y residencial. Estuvo con nosotros aquí una persona especialista en estudios de mercado que nos dijo que en Cancún ese mercado tiene un inventario hoy del 37%, que esto lo lleva a ser un mercado sano. ¿Tú crees que se vaya a seguir construyendo mucho más aquí o se está viendo algún otro, la brújula está yendo hacia un lado u otro? ¿Crees que vayan a los desarrolladores vayan a seguir yéndose por la parte de interés social o cambiarán y virarán hacia medio o residencial? ¿Cuál es tu idea? Yo creo que ya se dio ese proceso. Muchos de las desarrolladoras más importantes del país ya tienen, con el mismo nombre o con un nombre un poco diferente, ya tienen una participación en el mercado de vivienda media. Creo que es lógico como empresario querer repartir un poquito el riesgo en dos mercados diferentes. Uh-huh. En Quintana Roo eso ha sido muy obvio, ¿no? Hay una gran zona de la ciudad donde está desarrollando vivienda media residencial, que está teniendo un gran boom, tanto por el mercado propio, que no tenía una falta de oferta, como por la gente que está viniendo a vivir al estado, porque aunque tenemos problemas serios, todavía tenemos una calidad de vida mejor que gran parte del país. Y además, eso es desde el punto de vista del mercado, pero también desde el punto de vista de los desarrolladores tenemos que la gente que estaba acostumbrada a invertir en la Ciudad de México ya no puede hacerlo. Claro. Entonces ahora están buscando mercados alternativos y Quintana Roo en lo general
resulta un mercado muy interesante. Muy atractivo, muy atractivo. Pues mira, nos queda un minuto, Ari. Te dejo el micrófono para que en ese minuto, por favor, le des algún consejo a las personas que nos están escuchando. Yo lo que le quiero decir a la gente que nos escucha es que no tengan miedo. Es un buen momento para invertir en una vivienda, en un desarrollo, en un patrimonio. Acérquense a la Canadevi, estamos a su disposición. Nuestra página, bueno, pueden buscar Canadevi en cualquier red social, Canadevi Quintana Roo. Con mucho gusto los podemos asesorar. Y les quiero comentar también que estamos trabajando a nivel nacional en un programa muy ambicioso que se llama Sello Canadevi. Las empresas que cumplan con una reglamentación muy estricta de ética, de calidad, de experiencia de compra, de servicio postventa. Servicio postventa, van a obtener una certificación que se va a llamar Sello Canadevi, y eso le podrá dar al comprador final la certeza, sin duda alguna, de que están comprando un producto de calidad respaldado por una empresa seria que va a estar ahí no solamente para venderle, sino en todo el proceso de después. Nosotros no consideramos que la operación termina con la escrituración, al contrario. En ese momento comienza una relación a largo plazo con los clientes. Así es. Pues esto fue lo que nos tuvo que decir Ari. De verdad te agradezco tanto que nos acompañes al programa. Siempre estás dispuesto. Para levantarte en domingo en la mañana está complejo, pero muchas gracias otra vez por estar con nosotros.